se siente hoy? ¿Se siente cansadito? No, hoy no, hoy es un día lindo, está soleado, la temperatura está, creo yo, ya cerca de los 70 grados, así que está un domingo muy hermoso. Hoy vamos a ir a la lectura que leímos hace unos momentos, a Marcos capítulo 16. Si usted tiene la Biblia, la puede usar electrónica o puede tomar alguna de las Biblias que están por ahí. Le recomiendo que use la suya, la propia, y que lo haga también desde el celular. No se me distraiga con el celular con otras cosas, sino que úsela únicamente para ir siguiendo la lectura. En este capítulo 16 de Marcos encontramos y nos relata él cómo sucedió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y tanta riqueza que podemos encontrar ahí. Cada año predicamos de esto, ¿sí? Usted recordará cuántos años tenemos de estar en esto y predicamos lo mismo, pero cada año, cada vez que buscamos y exploramos, siempre Dios tiene una palabra linda para cada uno de nosotros. El versículo 1 de este capítulo 16 nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas y a otras decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Marcos nos relata que algunas de las seguidoras de Jesús, como María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, van muy temprano por la mañana al sepulcro de Jesús. ¿Cómo sabemos que fue el domingo? Porque la Biblia dice que fue después del día de reposo. El día de reposo era el día sábado. Entonces van estas dos mujeres seguidoras de Jesús al sepulcro. Como un dato, Lucas también nos narra la resurrección. Bueno, todos los evangelios lo hacen, los 4 evangelios, pero Lucas nos menciona que hay otras señoras. Y es muy interesante porque Marcos menciona solo a 2. Posiblemente llegaron algunas primero y otras después. Eran días de fiesta en Jerusalén y posiblemente había mucha gente. Pero Marcos se enfoca en estas 2 primeras mujeres que llegan. Entonces, estas 2 mujeres llegan bien temprano en la mañana al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de su amado Jesús. Y ellas tenían que hacerlo con estas especias aromáticas para evitar la descomposición del cadáver de su Señor. Esto entonces lo hacen ellas porque ellas amaban a su Señor. Ellas estaban profundamente tristes también por Él y no lo habían podido hacer un día antes porque en el Sabbat de los judíos ellos no podían hacer ningún tipo de obra. Entonces ellas respetan eso, pero van el domingo temprano. Entonces es evidente por esto que vemos, es muy claro para todos nosotros que todos los discípulos, incluyendo a las mujeres y a los hombres, ellos no estaban realmente pensando en la resurrección de Cristo. Porque si ellos hubieran estado pensando que Cristo iba a resucitar, ni se hubieran preocupado de ir al tercer día para ungir al Señor. Entonces, sabemos también que Jesús les había dicho más de 3 veces. Cuando leemos los evangelios, Jesús hace muchas veces el anuncio de que Él va a sufrir, que Él va a ir a Jerusalén, que lo van a crucificar, que Él va a ser entregado, que Él va a ser maltratado, pero también les informa y les avisa que Él va a resucitar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas están asustadas, los discípulos, están asustados y están tristes, lo cual es bastante normal, ¿verdad? Ellos están tristes porque su maestro ha muerto. Entonces ellos están desconcertados porque juntamente con la muerte de Jesús había habido una gran persecución, no solo para Jesús, sino para sus seguidores, y ellos estaban asustados. Entonces parece ser que a ellos las palabras de Jesús se les han olvidado, las palabras de la promesa que Él va a resucitar, porque ellos están muy angustiados, ellos están muy preocupados, y entonces ellos han olvidado realmente lo que está pasando. Ahora, estas mujeres que van al sepulcro a ungir al Señor, saben que hay una piedra enorme que está tapando el sepulcro.
Es una piedra enorme que se necesita un ejército para ponerla allí. Y ellas lo saben porque han estado para el entierro de Jesús. Han acompañado a Jesús a su entierro y ellas se han dado cuenta que hay una piedra enorme que va a dificultar que ellas entren para hacer su trabajo. Ellas están pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién nos irá a ayudar? Recuérdense que los discípulos estaban temerosos, los hombres, y ellos estaban encerrados. Y estas mujeres son las valientes que van y, van pensando en eso. Ahora, vayamos a Mateo, ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo del 62 al 66. Y acá miramos por qué ellas están preocupadas por esa gran roca. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el atardecer del día, no sea que los discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, los fariseos y todos estos hombres que estaban en contra de Jesús tenían temor a que los discípulos fueran a robar el cuerpo. Y entonces le dicen al gobernador, le dicen: Pilatos, tenemos miedo porque los seguidores de Jesús pueden fingir que Él resucitó. Y Pilato dice: no, lleven a la guardia, pónganle el sello. No había forma de quitar esa piedra. Entonces, por otro lado, las mujeres sabían que la piedra estaba ahí. Recuerdan que dije, ellas iban preocupadas en el camino. Al amanecer del día domingo, el día de la resurrección, ellas iban preocupadas, porque ¿quién les iba a quitar la piedra? ¿Cómo sabían ellas que había una piedra ahí? Bueno, miremos lo que dice Lucas, de 23, 56, 55. Ahí téngalo como referencia. Lucas 23, 55, 56. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea. Y vinieron al sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Y luego Marcos continúa con el relato, Marcos 16, 4, 7. Es bien importante que atendamos a estas lecturas para poder entender bien qué es lo que está sucediendo acá. Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida. Aquellas mujeres están preocupadas. Se les ha olvidado a los discípulos y a ellas también que el Señor va a resucitar. Van preocupadas. Pero al llegar allá se encuentran con esta sorpresa: que la piedra grande y pesada con sellos está removida. Cuando entraron en el sepulcro, entonces ellas ven la piedra. Imagínate, ¿qué pasó acá? La piedra no está. ¿Qué pasaría con el Señor? Entonces ellas entran corriendo al sepulcro a ver qué pasó con su Señor. Lo que menos tienen ellos en la mente es que el Señor resucitó. ¿Qué es lo que ellas pensaron? Se robaron al Señor. ¿Qué le hicieron al cuerpo? ¿Qué pasó? Y entran corriendo, y cuando entran ahí, dice la Escritura que vieron a un muchacho joven sentado ahí, vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron. Había un hombre sentado ahí. Acá vemos el primero de los milagros de la resurrección. La inmensa roca ha sido removida, y luego el segundo milagro, ¿a quién ven ahí? A un ángel sentado a los pies de donde el Señor estaba recostado.
Mateo 28, 2 y 4 nos dice, de pronto hubo un gran terremoto también. Imagínate, pobres discípulos, qué susto los que estaban llevando, qué incertidumbre, qué situación tan complicada la que estaban pasando. Una piedra removida, guardias tirados, un ángel en la entrada y para ajustes de penas les viene un terremoto. Dice entonces, versículo 2, de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Usted sabe que los guardias romanos eran personas altamente entrenadas. Ellos donde se quedaban parados, ahí no podían moverse. Ellos estaban entrenados y capacitados para poder cumplir con sus funciones militares. Qué sorpresa para ellas ver a todos los guardias tirados ahí, desmayados del susto, ver ángeles, ver la piedra removida. Este no es un acontecimiento cualquiera, es algo fuera de lo común. Entonces el ángel, ellas se encuentran al ángel y el ángel les dice, versículo 6, no se asusten. El ángel sabe que las pobres están, terremoto, piedra removida, guardias tirados, encuentran a un ángel. ¿Usted se puede imaginar eso? Y entonces le dicen, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, al que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, miren el lugar donde lo pusieron. Jesús estaba acá, el ángel allá, y les dice, vean con sus propios ojos, Jesús no está aquí donde ustedes lo pusieron. El ángel ahora les da la mejor noticia que ellas han podido escuchar. Y en mucho tiempo habían sido días de persecución, días de dolor, días de sufrimiento, días de pérdida. Y les viene la mejor noticia que ellas pudieron escuchar en sus vidas. El fundamento de su fe. Ahora empieza para ellas también una esperanza no muerta. Empieza una esperanza viva. Les cambia totalmente. También, ¿sabe qué? Que esa esperanza viva que ahora tienen porque Cristo ha resucitado, ahora es una esperanza firme. Ya no hay duda. Ya no hay duda. Ellas están convencidas porque lo están viendo con sus propios ojos. Están viendo todo lo que está pasando. Guardias que en la vida hubieran desobedecido una orden de Pilato, no lo hubieran hecho. Están viendo una piedra gigantesca que ellos no movieron. Están viendo a un ángel, están viendo los sellos romanos rotos. Así que ellas están ahora transformando su dolor, transformando su miedo. Y el dolor no, era un dolor de pérdida. Y el miedo era un miedo de la pérdida, era un miedo de ¿ahora qué vamos a hacer? El maestro se murió, se fue. Ya no está el que nos cuidaba, ya no está el que nos hablaba, ya no está el que sanaba, ya no está había un miedo terrible. Ahora el miedo cambia un poco, ya no es el mismo miedo, ahora es un miedo de desconcierto, es un miedo entre miedo y alegría. El ángel continúa. Versículo 7. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos, fíjate, ya el ángel les está hablando a ellas, adentro de la tumba. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no dijeron nada a nadie. Ahora su miedo es otro. Ahora su miedo es un miedo de desconcierto. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó acá?
que ellas salen corriendo de ahí. Ahora, ¿qué está pasando acá? Note usted esto. Mujeres, noten esto. Ellas son las primeras misioneras de Jesús, del Cristo resucitado. No son los apóstoles, no es Pedro, no es Juan. Las primeras misioneras, a las primeras que Dios les da la responsabilidad de ir y decirle a los demás que Él ha resucitado, son estas hermanas y las otras que menciona Lucas. El ángel les da esa misión. Son enviadas a proclamar que Cristo ahora vive, que está vivo, que ha resucitado. Con miedo por lo ocurrido, pero con una inmensa alegría por dentro. Con una inmensa alegría por dentro, por compartir las buenas noticias de los demás. ¿No le parece que eso es un gran ejemplo para nosotros? Porque nosotros hoy tenemos miedo muchas veces de compartirle a otros del Jesús resucitado, porque parece una locura, parece un cuento, parece algo raro. Tenemos miedo al rechazo de la gente. Pero estas mujeres son un gran ejemplo porque tienen miedo y Jesús no lo niega. Ya veremos que Jesús no niega el miedo de ellas. El ángel sabe que tienen miedo, pero al mismo tiempo llevan el gozo del anuncio de Jesús. Qué ejemplo para la iglesia de hoy, no solo para las mujeres, para todos nosotros. Que cuando la buena noticia del Jesús resucitado, nosotros la recibimos, la creemos, la tenemos, aunque hay un poco de miedo, nosotros sí que podemos ir a compartirla. Por eso es que hoy hay flores acá, por eso que hoy cantamos con alegría, por eso que usted está hoy acá, porque es nuestra alegría. Mateo 28, 8-10. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría. Nos lo aclara ahora Mateo. Sí había temor, pero también había ¿qué? Alegría. ¿No le parece que eso le pasa a la gente cuando la gente quiere contar la historia de Jesús, hablarle a un vecino, hablarle a un hermano, hay como temor, pero al mismo tiempo debe de haber alegría de compartir esta verdad? Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús, aquí aparece el resucitado por primera vez, lo ven vivo. Les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas se acercaron a él abrazando los pies y lo adoraron. No podían creerlo. No podían creer. Imagínate, cuando vieron al resucitado salieron corriendo y a abrazarle los pies. Ellas sabían que era Jesús, que estaba vivo. Era el milagro más grande de la historia. Algunas personas me han dicho a mí, no sé a usted, pero a mí me lo han dicho: el cristianismo es una religión más. Hay muchas y todos buscan a Dios. No es cierto. ¿Buda murió o no? Claro, hay registros de eso. Hay otros dioses ahí, pero todos han muerto. Todos han muerto. Jesús es diferente. Jesús resucita. Jesús está vivo. Y la Escritura dice que se le apareció a más de 500 personas resucitado. Y Pablo dice que muchos de ellos todavía estaban vivos. ¿Qué quiere decir Pablo? Miren, si tienen dudas de la resurrección, vayan allá con María, vayan allá con Hani, vayan allá con Sonia. Ellas todavía están vivas y ellas vieron a Jesús caminando. Ellas estuvieron con Jesús. Habían testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Continúo. Jesús les dijo, cuando encuentra a estas mujeres: no teman. Jesús sabía que tenían temor de ir y anunciar las buenas nuevas de Él, pero les dice: no teman. Vayan y den la noticia a sus hermanos
Mira cómo trata Jesús a mis hermanos, a tus hermanos, familia. Jesús nos tiene así. Jesús dice: vayan y denle la noticia a mis hermanos. Corran, corran. Yo sé que tienen miedo, pero vayan. ¿Sabe qué hace Jesús ahí? Les confirma el llamado misional. El ángel las ha enviado en el nombre del Señor. Y ellas tienen miedo. El ángel no lo niega y les dice: no tengan miedo, vayan. Luego se les aparece el mismo Jesús. Y Jesús se da cuenta que tienen miedo de ir y anunciar, de evangelizar, de anunciar las buenas nuevas. Y Jesús sabe que tienen miedo. Y ahora Jesús les confirma su llamado misional. Vayan, vayan y digan, cuenten la historia. Jesús es hermoso porque ¿sabe qué? Él conoce todo de nosotros, hasta nuestros temores. Jesús, cuando nos manda a que contemos del Cristo resucitado, Él sabe que tú tienes temor en tu corazón, que tú tienes temor en tu corazón, que tú tienes temor en tu corazón. Pero aún así Jesús nos dice: no temas. Jesús no espera que en nosotros no haya cierto temor. Él sabe que lo vamos a tener. Pero también nos anima con la seguridad de su compañía y de su palabra. Vayan, Él es el que envía. Y de Él quiere que nosotros hablemos. Él no quiere que hablemos de nosotros, de cómo yo me siento, quizá como un testimonio puede ser algo bonito, incluirlo. Pero la realidad es que Jesús quiere que tú vayas y que hables de Él, que te quites el miedo. La resurrección no solo es esta celebración, no solo es el gozo de saber que el Señor sigue vivo, ¿no? De todas las pruebas que podemos tener de la resurrección. La resurrección también es un llamado misional, es un llamado a ir y a compartir eso, a compartir que Jesús vive y que Jesús nos acompaña. Ahí se nos quita el miedo, porque ya no son tus palabras, ya no eres tú, vas a contar la historia de Jesús. Y es lo que Jesús las manda a hacer. No les manda a contar su experiencia, qué sintieron, que si vieron la piedra, que si tuvieron temor, que si... No, Jesús dice: no. Yo sé que tienen temor, pero vayan y díganles que yo resucité. Ese es un gran mensaje misional para la iglesia. La iglesia está atemorizada. Por temor no le cuentan a otros. ¿Sabe que hace muchos años en las iglesias era casi un requisito que cada familia tenía que llevar a un invitado a la iglesia el próximo domingo? Y no había tales de que no. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un concepto diferente. Es decir, voy a ir a contar la historia de Jesús. No voy a ir a hablar acerca de mí. Voy a ir a hablar de lo que Jesús me dice que vaya, de su resurrección. Una de las cosas más impresionantes de la resurrección de Jesús, aparte del hecho mismo de que Él ha resucitado, es que después que los discípulos se dan por enterados de la resurrección de Cristo, de que Cristo está vivo, ¿sabe qué? Les cambia la vida a ellos. Ya hablaremos en los próximos domingos de esto. Pero ¿sabe dónde estaban los discípulos? En su casa, temblando de miedo y de dolor en su corazón. Ellos estaban así, pero sabe que más adelante lo vamos a ir viendo, no hoy, en otros mensajes. Pero ¿sabe qué pasa? Cambia totalmente cómo los discípulos ven a Jesús y se relacionan con Jesús y con los demás. Aquellos que estaban atemorizados no tienen miedo más. Están dispuestos incluso a entregar su vida. ¿Usted entregaría su vida por una mentira? ¿Usted estaría dispuesto a salir corriendo, a ir a predicar si es una mentira? Los mismos discípulos y estos otros 500 de los que habla la Biblia son testigos presenciales de la resurrección. Y ellos dejan el miedo a un lado. Después de que están atemorizados, ellos lo hacen a un lado porque ya no tienen duda de que el resucitado vive y que si Él vive, ellos también vivirán, aunque mueran. Y entonces cambia la forma de pensar.
Y la cristiandad hoy tiene que darse cuenta de eso para poder ir también y predicar que Cristo vive. Ahora quiero que vayamos, estoy por terminar, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 19. 1 Corintios 15 del 12 al 19. Acá es Pablo hablándole a la comunidad de los corintios. Él está, acá ha pasado algo en esta comunidad. ¿Sabe que en esta comunidad hay mucha influencia de la cultura griega? Y los griegos no creen en la resurrección del cuerpo. Los griegos tienen otra forma de ver el mundo, o el más allá, o el después de la muerte. Y los griegos han influido en esta comunidad de fe. Haga de cuenta que nosotros acá somos una comunidad de fe, pero estamos rodeados de gente que no cree en Dios, que cree en el más allá, pero que no cree en la resurrección de los muertos. Pero son tantas personas que comienzan a influir en esta congregación. Y Pablo, como buen pastor de su congregación, él se da cuenta que hay algo mal en esa congregación, que ellos están perdiendo el sentido de la resurrección de Cristo y el cristianismo mismo. Y entonces Pablo les dice así, versículo 12: pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Ya algunos dentro de la congregación decían, no, los muertos no pueden resucitar, a lo mejor el alma se va al cielo, a lo mejor, no sé, va a volver a vivir en un arbolito, en un animalito, o qué sé yo. Pero ellos en la reencarnación, en la resurrección, ellos no creían en eso, porque estaban influidos. Por eso Pablo empieza así su discurso. Ahora, dice acá, escuche bien versículo 13, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si nosotros no creemos que los muertos resucitan, también estamos negando la resurrección de Cristo y los hechos. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Y los 4 evangelios hablan de la resurrección de Cristo. Pablo habla de la resurrección de Cristo. Pedro habla de la resurrección de Cristo. Perdón. Hay muchas evidencias. Continúa. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. ¿Para qué estás aquí, Pastor Mazariegos? ¿Para qué están ustedes acá? Si Cristo no resucitó, la predicación de nosotros no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes, dice Pablo. Por eso es el día más importante para nosotros, el día de la resurrección del Señor. Porque si eso no pasó, ¿de qué sirve mi predicación? ¿De qué sirve la predicación de ustedes? ¿De qué sirve que hoy estemos acá? 15. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Estaríamos diciendo que Dios es mentiroso. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, dice Pablo, lo que estamos diciendo es que Dios es mentiroso, porque es Dios quien testifica a través de los apóstoles y a través de tantas personas que Cristo resucitó. Entonces estaríamos diciendo, no, Dios es mentiroso si Cristo no resucitó. Versículo 16, y aquí vuelve a enfatizar lo que decía en el 13, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. No tiene sentido que estén perdiendo el tiempo acá o allá en casa. Es pérdida de tiempo. Esa es la diferencia con las otras religiones. Que esto no es pérdida de tiempo. Hay hechos que lo confirman. Y ustedes todavía están en sus pecados también. Eso es lo más terrible. Si Cristo no resucitó, ¿sabes qué?
tu pecado no ha sido perdonado. El bautismo con el que fuiste bautizado tampoco tiene sentido. Tu confesión de pecados acá en la iglesia, cuando hacemos la confesión congregacional o cuando tú confiesas de manera personal tus pecados, tampoco tiene sentido. ¿Para qué lo haces? Dice Pablo. Si Cristo no resucitó, es de vano tener la música, es en vano tener la música, es en vano transmitir nuestros servicios, es de vano todo lo que hacemos si Cristo no resucitó. Y así lo plantea Pablo. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos, los que ya se fueron antes que nosotros, quizá tus papás, tus abuelos, un hermano, un familiar, estaría perdido si Cristo no hubiera resucitado. Pero sabes que tú tienes la esperanza de que tus seres queridos que ya partieron, que amaban al Señor, tienen la esperanza que están con Él. Amén. Amén. Yo tengo la esperanza de volverlos a ver. Pero si Cristo no resucitó, olvídate de eso, no va a pasar. Dice lo que dice Pablo. ¿Para qué venís los domingos a la iglesia? ¿Para qué cantás? ¿Para qué celebrás? ¿De qué sirve incluso el nuevo calendario? Porque ellos tenían un calendario diferente. Usted sabe que en el tiempo de Jesús no contaban los días como nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, ellos contaban el día de reposo, el sábado, el Shabbat o Sabbat. Y luego venía el primer día de la semana, que era domingo, el segundo día, el tercer día. Cristo cambió hasta el calendario. Si nuestra esperanza, versículo 19, en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados e infelices de los hombres. Cristo no puede ser solo una esperanza para esta vida, y no lo es. Cristo es esperanza para esta vida, para nosotros, para el perdón de los pecados, esperanza para mejorar nuestra relación con nuestro entorno, esperanza acá, es cierto, esperanza del perdón de los pecados, pero la mayor de las esperanzas está en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Todas estas pruebas de la verdad de la resurrección, ¿sabe qué hicieron con los discípulos? Y ahí entramos nosotros, con esto salgo. Los discípulos pasaron de la tristeza a la alegría, del dolor, de la pérdida de su amigo, al gozo de la resurrección, de la incertidumbre, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Se fue el maestro, se fue el líder, ¿qué va a pasar con nosotros? Pasan a la seguridad que solo Cristo nos puede dar. Del temor de vivir en el pecado, pasan a la alegría del perdón de sus pecados por la resurrección de Cristo. Pasan a confiar de tal manera en Jesús que sabe que ahora están dispuestos a dar sus vidas por causa de Él. Imagínate, si nos comparáramos los cristianos de hoy en día con los de aquel entonces, ellos estaban dispuestos a entregar hasta sus propias vidas para que este mensaje de hoy de la resurrección le llegara a más personas. Hoy nos cuesta hasta compartir en nuestro perfil de Facebook los mensajes cristianos, pero compartimos cualquier otra cosa. Nos cuesta hablar con autoridad y con amor y a las personas. Si este es el mensaje más lindo que uno le puede dar a una persona, el mensaje de esperanza más seguro que hay en este planeta. Usted oye que aquí le dicen a uno que no hay nada seguro en esta vida, ¿cierto? La realidad es que no, solo una cosa, que si usted tiene fe en Cristo, usted cuando cierre los ojos acá los abre allá, y cuando sea el día de la resurrección, usted también será resucitado como Jesús lo hizo, con un cuerpo nuevo, glorioso, glorificado, que ya no morirá jamás. Y esa es la mejor noticia. Hoy la gente tiene tantos prejuicios de invitar a alguien. Es el mejor regalo que usted le puede dar a una persona.
contar la historia del Jesús resucitado, del perdón de sus pecados, de la restauración de su vida. Cuando usted no hace eso, usted está simplemente ignorando. ¿Y sabe qué? Nos convertimos como aquellos discípulos que están llorando en su casa nada más. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Sabe qué otra cosa aprendieron? Y con esto salgo. Aprendieron que a Jesús no se le busca entre los muertos, que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo. Y si una persona vive, ¿qué hace? Se mueve, tiene acción, tiene propósito. Y ellos lo aprendieron. Que el Señor entonces en este domingo de resurrección les traiga ese gozo de que Él ha resucitado, de que usted tiene la garantía del perdón de sus pecados y la garantía, si se mantiene en la fe, de que un día usted estará con su Señor y que un día también su cuerpo va a ser resucitado como fue el de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y los bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.